Esto es nuevo para todos, tener una conferencia así en la pandemia, pero hay que seguir adelante. La única manera de poder avanzar es seguir trabajando como científicos. Entonces yo tengo el honor de presentar a nuestra primera charlista invitada hoy. Se trata de una persona muy conocida por ustedes, por todos nosotros, amiga de muchos años, la doctora Karen Halberg del Centro Atómico Bariloche del Instituto Balseiro en Argentina. Entonces voy a dejar con ustedes a Karen. Ella tiene una charla invitada de 30 minutos, entonces yo creo que a los 25 minutos voy a pedirle que demos paso a un par de preguntas. Y la 25 más 5. Ya. Bueno, y la charla de ella tiene que ver con estructuras nuevas, a ver cómo lo traduzco, sería nueva estructura y subbandas en las densidades espectrales de los sistemas correlacionados. Karen, bienvenida. Adelante, comparte pantalla, ¿no? Bueno, buenos días o buen día a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Me puso muy contenta porque es siempre lindo encontrarnos, no solo por la cuestión social y de vernos, que nos conocemos hace tanto tiempo, sino también para hablar de física, que es lo que nos apasiona, ¿no? Así que bueno, yo voy a tratar les voy a contar lo que estuvimos haciendo en este último año, porque estos son todos resultados que hicimos ahora durante la pandemia. Tenemos la suerte de ser teóricos, así que estuvimos trabajando desde casa todo el tiempo. Yo no he ido al centro atómico acá en Bariloche, y con mi ex estudiante, ahora postdoc, Yuriel Núñez Fernández, hicimos estos cálculos que les voy a contar. Es una continuación de algo que conté en la conferencia del año pasado, que nos juntamos en Pucón, pero esta vez encontramos unas estructuras muy interesantes en las bandas de Hubbard. Ahora les voy a contar para la gente que no está totalmente metida en tema. Y estamos muy contentas porque un modelo de Hubbard que uno solo piensa que tiene muy poca estructura, hemos encontrado mucha más estructura, hemos determinado cómo son esas subestructuras, son densidades de estado que nos aparecen adentro de los gaps, y los hemos entendido con algunos cálculos de fusiones-respuesta, y eso todo gracias a un sistema, a un método numérico que desarrolló mi estudiante durante su doctorado, que es muy preciso y nos permite ver esta estructura. Así que les voy a compartir la pantalla como para empezar a contarles cómo es esto. Esperen un poquito. Ahí está. Bueno, entonces, como sé que Patricia es muy estricto, voy a tratar de mantenerme con el tiempo. A ver, sí, Patricia, me dices entonces a las 5 minutos antes, así me organizo, pero me voy a poner igual sí, yo te aviso, Karen. el reloj. Sí, me pongo igual el reloj. Bueno, yo lo escribí en inglés, están las transparencias, salvo un par de transparencias, pero les voy a hablar en castellano, porque me parece que todos hablamos castellano. Si, a menos que alguien ahora me diga que prefiere que hable en inglés, lo voy a contar en castellano. ¿Te parece bien, Patricia? Yo Bueno, creo que sí. entonces, No sé, Pablo, si ayer hubo gente que necesitó inglés. Estaba siempre la opción de poder hablarla en inglés, pero todas fueron en español. De hecho, creo que todos hablábamos español. Bueno. Dale, sigo así entonces. Entonces las transparencias están en inglés, por si alguien no entiende el castellano del todo, puede guiarse. Bueno, entonces, esta es la motivación general que todos los que estamos acá entendemos. ¿Cuál es la motivación para estudiar sistemas fuertemente correlacionados? Que eso es lo que hacemos nosotros. Son materiales que tienen los electrones que interactúan fuertemente, como los materiales que tienen high TC superconductivity, los aisladores de MOTS, materiales que tienen propiedades magnéticas y electrónicas interesantes, como los ferroeléctricos, los ferrieléctricos, los ferromagnéticos,
los materiales de heavy fermions, los fermiones pesados, materiales que son muy sensibles a campos externos, las manganitas, por ejemplo, o la magnetoresistencia colosal, etcétera, etcétera. Todos esos comportamientos son debidos a las fuertes interacciones entre los electrones. El interés principal está, por ejemplo, en sistemas que tienen muchas bandas y que tienen algunos electrones que son muy localizados porque las bandas son muy angostas, y algunos electrones extendidos o itinerantes. Entonces ahí se producen interacciones interesantes, se produce el efecto Kondo, la red de Kondo, eso se usa mucho para los heavy fermions, por ejemplo. Acá pongo algunos ejemplos, pero solo para entrar en calor y para entrar en tema. Los superconductores basados en hierro, hierro arsénico, por ejemplo, los óxidos de metales de transición, como los que menciono acá, los rutenatos basados en calcio, las manganitas, el dióxido de vanadio. También incluyo acá, por ejemplo, bilayers de helio 3, ¿no? Porque también se puede estudiar la superfluidez o la interacción entre los núcleos de helio. Y después sistemas formados por niveles 4F y 5F de las tierras raras de los materiales de heavy fermions, ¿no? Los materiales basados en cerio, iterbio, etcétera, los que menciono acá, y también los compuestos de uranio y plutonio. Entonces, esto es solamente una lista muy parcial, pero son muy complicados de entender. Las mediciones, los experimentos muestran que hay multipletes y estados dentro del gap, muestran densidades de estados que son complejos, y también muestran un fenómeno que se llama el Orbital Selective Mode Transition, o sea, es una transición de Mode, o sea, es una transición metal aislante debido a interacciones y no de banda, ¿no? que ocurre cuando uno llena la banda. Acá se produce a banda semillena, la transición de Mode, y además en estos materiales, en algunos, se piensa, con evidencias bastante fuertes, que la transición de Mode se produce en algunos orbitales y no en otros. Entonces, eso se llama transición de Mode selectiva, que es interesantísimo también. Entonces, solamente algunos electrones se vuelven más localizados y otros no. Bueno, esto es muy difícil de estudiar en forma teórica porque no se puede apelar a la teoría de Fermi que ya sabemos o a la cuasipartícula electrónica vestida con unas pocas interacciones y después hacer como estudiamos el cobre, por ejemplo, y llenamos calculamos todos los niveles electrónicos para una partícula y después llenamos esas bandas, porque para muchos cuerpos, la teoría de muchos cuerpos, cuando hay interacciones, al ir llenando las bandas, se van cambiando los niveles energéticos justamente debido a estas interacciones entre los electrones mismos. Entonces, hay que apelar a métodos numéricos. Normalmente la gente que estudia materiales usa muchísimo la teoría de densidad funcional con sus diversas aproximaciones como local density approximation, etc. Pero estas formas de calcular no son tan buenas para cuando uno tiene interacciones fuertes, aunque se ha incluido el LDA plus U y esas cosas, pero todavía no son tan buenos para la teoría de Corsham no es apropiada para muchos cuerpos, las aproximaciones que se hacen, digamos, ¿no? Entonces nosotros apelamos a métodos numéricos que les voy a comentar. No estoy pudiendo cambiar. Algo me pasó acá. Acá estamos. Bueno, entonces nosotros usamos, este es un modelo, no para que se asusten, pero por ejemplo el modelo de Hubbard-Kanamori, que consiste, que es para sistemas que tienen los orbitales T2G, que es, bueno, uno de los orbitales posibles de estos sistemas. Estos hamiltonianos tienen muchos términos, tiene un término cinético, que es este que está acá. Acá dibujé por ejemplo, este es para 3 bandas, el orbital 1, orbital 2 y orbital 3. Cada orbital puede tener su hopping, tenemos una interacción local U, podemos tener interacciones coulombianas entre orbitales también, como por ejemplo U', y depende de la orientación de los espines, como acá, por ejemplo, en un orbital y en el otro, podemos tener U' y J. Tenemos un J que en general es un J de Hund, que es ferromagnético y prioriza los electrones en la misma dirección. Entonces acá el hamiltoniano tiene otra vez el término U local, el término U entre bandas, hay un término U menos J que tiene que ver con la orientación de los espines, y después en general en estos modelos también se incluye términos proporcionales a J
que tiene que ver con spin flip entre los spines de distintos orbitales o un hopping de a pares como este que aparece acá. Esta es una forma genérica de escribir estos hamiltonianos y tenemos que estudiar esto entonces numéricamente y se vuelve muy complicado. Una forma muy efectiva es que la mayoría debe conocer, que es el DMFT, que es el Dynamical Mean Field Theory, teoría de campo medio dinámico. Desarrollado hace muchos años por esta gente, George Kotliar, Metzner y Folhat, y es un campo medio que consiste en focalizarse en un sitio de la red, ese sitio o un conjunto de sitios, porque el clúster de DMFT considera un conjunto de sitios en vez de uno, en donde eso se trata como una impureza, entre comillas, impureza efectiva, y eso interactuando con un medio, en donde el medio es no interactuante, toda la interacción está puesta en este átomo, en esta impureza, digamos, y se hacen cálculos iterativos entre este grupito de interactuante con el medio no interactuante hasta que uno llega a una convergencia. Y es bastante bueno para tratar sistemas correlacionados. La aproximación más grande es la de hacer que la self-energy, que es la corrección a las interacciones de las funciones de Green, que la self-energy sea una función local y que, no depende, que solamente depende de la energía y no de K, salvo que uno considere como un grupito el átomo como la impureza efectiva a muchos sitios, entonces la self-energy ya puede empezar a tener un poco más de estructura y esa es la ventaja de tomar esa estructura. Ahora, en algún momento, no voy a ir en detalle acá, pero estos son los distintos pasos iterativos que hay que hacer en el DMFT. Hay que calcular funciones de Green y en algún momento hay que calcular la función de Green de una impureza en un baño no interactuante. Ese paso es el paso del cálculo de many-body, en donde uno tiene que calcular la dinámica en forma con algún método numérico que tenga en cuenta el many-body. Se puede hacer hay muchos impurity solvers que decimos acá, cómo calculamos esa función de Green, que están listados acá. Esto es iterativo, se puede hacer con de organización exacta. Imagínense, uno tiene la impureza interactuante interactuando con todo el baño no interactuante, pero entonces cuando uno puede usar un sistema muy chiquito en donde uno calcula con organización exacta, con Langsos, y calcula la dinámica de ese sistema. El problema es que es muy chiquito el sistema. Se puede usar Quantum Monte Carlo también, pero Quantum Monte Carlo, la desventaja, tiene una ventaja que es que se puede poner temperatura, porque al desarrollar las ecuaciones de Monte Carlo, uno le pone el término 1 sobre beta, que es la temperatura. Pero uno siempre hace el desarrollo de Monte Carlo en el eje imaginario, en el eje de Matsubara, o sea, del plano de las energías complejas. En vez de hacer el cálculo de la función respuesta sobre omegas reales, uno lo hace sobre omegas imaginarios, del I omega, y después uno tiene que extrapolar la función de Green calculada sobre I omega a omega. Y eso implica una continuación analítica que tiene muchos errores. Es muy difícil recuperar una función de Green a partir de la función analítica de la función compleja. Entonces se usa, pero no muestra mucha estructura. La non-crossing approximation también es buena, pero tiene algunos problemas para algunas interacciones. Y otro que es muy bueno es el NRG, que es el Numerical Normalization Group, que esto es un grupo de normalización que sirve para energías muy bajas, o sea, uno puede calcular densidades de estado solamente cerca de la energía de Fermi, pero falla a energías más altas. Lo que nosotros usamos, ya desde hace varios años, es el DMRG como Impurity Solver. DMRG significa Density Matrix Normalization Group. Es más completo y más preciso que el NRG. Y se basa en el cálculo, en realidad en el filtro y en la elección de los estados más importantes, más relevantes para este sistema, a partir del cálculo de lo que se llama la matriz de densidad, que automáticamente nos da los estados de más peso de todos esos estados cuánticos que estamos calculando. El DMRG fue desarrollado por Steve White en el 92 en Irvine, en Estados Unidos, y nosotros estamos usando este método ahora muchísimo para calcular propiedades dinámicas. Hay otros resolvedores de impureza, pero no tengo tiempo para ver los detalles. Ahora, es muy ventajoso calcular, como van a ver, gracias a usar el DMRG, en su formulación de MPS. Esto es muy técnico, pero este es Matrix Product States.
ahora seguramente escucharon de Tensor Networks, de Matrix Product State. Todo eso es un derivado de lo que fue el DMRG. Son otras formas de presentarlo, más de forma de matrices, etc. Fíjese cómo da una transición metal aislante normalmente dentro del DMFT con el NRG, disculpen tantos acrónimos, con este Numerical Realization Group como Impurity Solver. Esto, fíjese que acá, por ejemplo, si empezamos arriba, este es una interacción local muy débil comparado con el ancho de banda. Esta es energía y esta es densidad de estados. El cero, el medio, este es un sistema semilleno y esta es la energía de Fermi. Fíjese que acá este es un metal, porque tenemos una densidad de Fermi alta en la energía de Fermi, una densidad de estados alta en la energía de Fermi. Y tenemos a izquierda la banda de Hubbard inferior y arriba la banda de Hubbard superior. Este es para un modelo de Hubbard. A medida que uno va aumentando la interacción local U, este pico en el medio se va haciendo más angosto, hasta que para U suficientemente grande se volvió aislante. Fíjense que no tenemos densidad de estados en energía de Fermi, significa que tenemos un aislante. Tenemos un gap, que este se llama gap de Mott, y tenemos esta densidad de estados, es la Lower Hubbard Band, y esta es la Upper Hubbard Band, y eso es lo que uno obtiene con este método de NRG. Se ve apenas un poquito de estructura acá en las partes interiores de las bandas de Hubbard, y esto en este paper fue atribuido a pares Holon-Doblón dentro de la misma orbital, pero no se llega a distinguir bien. Es digamos, incipiente. Bueno, entonces nosotros usamos el DMRG solamente para mostrarles cuál es la idea y ya ir a nuestros resultados. En el DMRG lo que nosotros hacemos es ir creciendo el sistema. Tenemos un sistema de muy poquitos sitios, nuestro sistema complicado, ¿no? muy poquitos sitios, pero tenemos 2 o 3 orbitales por sitio, por ejemplo, y vamos agregando y vamos incrementando el tamaño del sistema, como esto que está acá. Si nosotros no hacemos una reducción de los estados, una reducción del espacio de Hilbert, el tamaño de todas esas matrices, el tamaño del espacio de Hilbert crece exponencialmente. Es un problema exponencial, ¿no? Muy complejo de resolver. Entonces a Steve White se le ocurrió que en vez de guardar todos los estados como de organización exacta, lo que nosotros hacemos es dividir el sistema en 2, como acá en rojo y violeta, y en un pedazo del sistema, por ejemplo en el rojo, le calculamos una matriz que se llama matriz densidad. Es una proyección del estado fundamental o de los estados excitados en este pedacito del sistema. Armamos la matriz densidad, la diagonalizamos, y una propiedad que tiene la matriz densidad, aparte de que la traza es 1 y esas cosas, es que los autovalores representan el peso de los correspondientes autovectores en la función de onda esa que queremos describir. Bueno, digamos, lo dije un poco rápido, pero lo que quiere decir es que eligiendo los autovectores de la matriz densidad de mayor peso, nosotros estamos automáticamente eligiendo los estados más relevantes y podemos tirar todo el resto y quedarnos con una fracción muy chica de estados. Y eso resulta ser muy eficiente para describir los sistemas. Fíjese, esto es cómo se complica cuando nosotros tenemos muchos orbitales. Nosotros, por ejemplo, para usarlo como Impurity Solver dentro del DMFT tenemos, por ejemplo, la primera línea, acá tenemos un cuadradito que nos representa la impureza, esa impureza entre comillas, y todo el resto de los círculos son los sitios del baño no interactuante. Nosotros podemos elegir en qué configuración está el baño, porque eso es arbitrario del método. La mejor configuración resulta esta, que está puesta como una dimensión, pero ya es una forma de estrella. Fíjense que la hibridización de la impureza con cada sitio es 1 a 1, como está acá. Nosotros ahora tenemos 2 orbitales, tenemos 2 cuadraditos. Cada cuadradito tiene su baño no interactuante y los baños no interactuantes también se hibridizan entre sí. Si tenemos 4 orbitales, tenemos esto, que son 1, 2, 3, 4 orbitales, o 4 sitios en un modelo de 1 orbital. Es equivalente a la formulación matricial. Cada sitio tiene su baño no interactuante. Y los hamiltonianos efectivos que tenemos que resolver son estos que están acá. O sea, igual es complicado, pero porque es un sistema de many-body, pero nos da resultados muy confiables. Las ventajas de usar el Density Matrix RG como Impurity Solver frente a los demás
es que calculamos directamente en las densidades de estado en el eje real, omega real. No necesitamos apelar a continuaciones analíticas complicadas como en el Quantum Monte Carlo. Tenemos todas las escalas de omega, no es solamente para energías bajas como el NRG, sino que podemos ver estructura o detalles a energías más altas, podemos usar interacciones arbitrarias y no como el non-crossing, por ejemplo. No tenemos el problema de signo fermiónico que ocurre para muchos orbitales, por ejemplo en Quantum Monte Carlo. Podemos buscar sistemas de baños muy grandes, contrario a dimensión exacta, muchos orbitales, podemos ver la dependencia de K, y la pregunta es qué pasa con temperatura finita. Todavía Quantum Monte Carlo como Impurity Solver es mejor para temperatura finita que estos métodos, pero esos métodos son promisorios para eso. Bueno, entonces tenemos otra vez en nuestro hamiltoniano original que les estaba mostrando, pero ahora lo vamos a simplificar a solo 2 orbitales. Estamos haciendo ahora 3 orbitales. Entonces acá tenemos, fíjense, el orbital 1 arriba, el orbital 2 abajo, tenemos los huecos en celeste y tenemos después los llenados, electrón down o doble ocupado, etc. Tenemos la interacción U local y tenemos un J de Hund otra vez entre orbitales y un U2 entre orbitales, o sea, estamos poniendo una interacción entre orbitales también. Esto va a ser importante para ver las sutilezas de las subbandas. Entonces, lo que nosotros habíamos encontrado hace un par de años es que para el sistema este de 2 bandas, cuando miramos la densidad de estado, supónganse, fíjense, para U muy grande, nosotros tenemos acá la densidad de estados discriminada por orbital. El orbital 1 es el negro y el 2 es el rojo. Para U muy grande, acá es la energía de Fermi y volvemos a tener un aislador. Fíjense, la lower Hubbard band y la upper Hubbard band. Cuando tenemos U muy chico, como la primera, como la de arriba, tenemos en la energía de Fermi tenemos metal en la banda 1 y en la banda 2, tenemos las bandas de Hubbard acá lejos, y en el medio nos aparecen algunos picos adicionales. Lo que fue muy interesante en este sistema es que este sistema, me olvidé de decirles que que un orbital tiene un hopping que es mayor que el otro. Entonces queremos inducir la transición de Mott, de selección, que depende del orbital. Entonces, fíjense acá lo que tenemos, que la banda roja, que es la que tiene más hopping, es metálica, en cambio la banda negra no tiene densidad de estados en serie. La energía de Fermi significa que la banda negra es aislante. Sin embargo, la banda negra está mostrando estos picos adentro del gap, y estos picos son como hijos o como reminiscentes, porque la suma de los 2 pesos del piso del medio son reminiscentes del pico del medio. Entonces nosotros estamos preguntándonos qué es lo que estaba pasando. En definitiva, lo que encontramos acá son cuasipartículas de la forma Jolon-Doblón, en el mismo sitio, pero entre orbitales, que están dibujadas acá. Entonces, las cuasipartículas estas son un agujero en una orbital y un doblemente ocupado en el otro orbital. Este ente se mueve todo en conjunto, tiene vida media infinita para este sistema a temperatura 0, y es la cuasipartícula que nosotros encontramos con este detalle. Esto no se podría haber encontrado con otro método. De hecho, este es un modelo muy trillado, muy estudiado, pero nunca se vio este detalle de estas cuasipartículas. Esto significa que si nosotros tenemos agujeros en una banda, o sea, si una banda es metálica, eso automáticamente va a traer consigo las partículas doblemente ocupadas en el otro orbital, y se va a mover todo en conjunto como un ente, como una partícula Jolon-Doblón entre orbitales. Bueno, esto lo encontramos también con Kotliar y su estudiante mirando slave spins, pero bueno, o sea, ya se puede ver también con otros métodos, pero no voy a entrar en detalle. Y ya para terminar, les quiero mostrar los resultados últimos que tuvimos este año, que es lo que les comentaba. Acá nosotros lo que hicimos fue no mirar solamente el semilleno, sino en este modelo hicimos el caso dopado. O sea, fíjense, este es el caso dopado. Miremos la de abajo. La energía de Fermi está en 0, y acá vemos la densidad de estados que tiene como una estructura. Es un metal, porque el sistema, si bien
tenemos un mu muy grande, como estamos dopando el sistema es metálico, y acá arriba, cerca de 3 y 4, tenemos la upper Hubbard band, y acá cerca de 0 la lower Hubbard band. A medida que vamos prendiendo el U2, acuérdense que es la interacción coulombiana entre orbitales, lo que va pasando es que de la banda de la upper Hubbard band se desprende hacia energías menores otra banda nueva que nunca fue vista, que nosotros la llamamos la Holon-Doblon band, o sea, la banda de Holon-Doblon. Fíjense cómo se va yendo hacia energías menores, y acá lo mostramos en violeta. Entonces eso es interesante, y pudimos, ahora les muestro de nuevo, pero pudimos identificar cada una de las estructuras de esa densidad de estados haciendo el cálculo en la configuración atómica local. Este ket acá, el primer elemento, es el orbital 1, y el segundo elemento es el orbital 2. Entonces, por ejemplo, el segundo ket significa que tengo un electrón up en el orbital 1 y tengo un hueco en el orbital 2. Las energías muy fáciles de calcular para el límite atómico son estas acá, que dependen del potencial químico, de U2, de J. Entonces, después comparamos nuestros resultados con estos resultados para tratar de entender la estructura de cada excitación, y ustedes ven, por ejemplo, vuelvo a la figura anterior, las flechas violetas son, fíjense acá está dibujado, la flecha violeta es la excitación de doblón-holón, y justamente está energías similares a la excitación que vemos nosotros en la densidad de estados. Por supuesto que no es igual, porque en el cálculo atómico no estamos poniendo la parte de energía cinética. Acá les muestro ya los últimos resultados que sacamos. Esto es la densidad de estados en función de, por supuesto, de energía, pero para un U y un U2 fijo, J0, a medida que vamos cambiando el potencial químico. Fíjense, lo de abajo es potencial químico 0, semilleno. Tenemos un aislante, porque el U es grande. A medida que vamos poniendo el potencial químico, vamos dopando. Y en el momento de dopar, estamos generando agujeros en uno de los orbitales, y esos agujeros automáticamente me generan este piquito de Holón-Doblón, que antes no estaba. Entonces, para que se forme este pico de Holón-Doblón, necesariamente alguna o las dos de las bandas necesitan tener agujeros para poder formar esos holones, esas cuasipartículas. Acá, en función de J, que es interesante también, para J igual a 0, yo tengo esta estructura, significa esta es la lower Hubbard band. Acá tengo la banda Holón-Doblón cerca de 2, y cerca de 5 la upper Hubbard band. Fíjense que a medida que prendo J, los triángulos violetas me van mostrando cómo se va separando el subestructuras, la banda Holón-Doblón. Esto es debido al hopping de pares que les decía, que me hibridiza los estados Holón-Doblón. Y en verde, asterisco verde, también los estados de más baja energía también se splitean, y eso es debido al spin flip, al término de spin flip. Esta es la última figura que les muestro, estoy por terminar, 5 minutos, para que no se Karen, ponga nervioso, sí. Patricia. 5 Sí, minutos. perfecto, pero así dejo, gracias, así dejo para preguntas. En esta última figura es como un resumen de los resultados que tenemos. Otra vez es la densidad de estados en función de omega, para un set particular de parámetros, y mu. Y lo que tenemos en negro es la densidad de estados. Entonces fíjense que es una cosa complicada, ya no es más la lower Hubbard band y la upper Hubbard band. Lo que tenemos acá es el sistema dopado. Cerca de la energía de Fermi tenemos la banda de Hubbard inferior, estamos viendo que se divide en 3. La lower Hubbard band 1, la 2 y la 3. Ya no es más una sola cosa, sino que debido a las interacciones se divide en 3. Entonces, es un metal este sistema. Todos los Hopis son iguales, ¿no? En este caso en particular, estos dos orbitales. La banda y acá encontramos cerca de 3 la banda de Holón-Doblón, que es esta de violeta que está acá. Ahora, ¿qué son estos colores violeta, verde y rojo? Estas son las respuestas que nosotros hicimos generando la excitación particular que queremos buscar. Por ejemplo, en la banda violeta de Holón-Doblón, nosotros acá escribo cómo es la función respuesta que queremos. Nosotros creamos una excitación X, y esa excitación X significa que yo creo un electrón, pero después proyecto sobre el Holón-Doblón y veo cuánto de ese estado proyectado me queda en esta banda de excitaciones.
y después destruyo el electrón. ¿Se entiende? O sea, yo proyecto a lo que quiero ver para solamente quedarme a ver cuánto tengo de ese estado Jolón-Dolón y destruyo. Fíjese que esta banda Jolón-Dolón es casi pura y exclusivamente Jolón-Dolón. El verde es proyectado sobre estados que son en una banda un down y en otra banda un up, o en cualquier orientación de spin. O sea, esto es simplemente ocupado. Y el rojo es simplemente ocupado y cero. Así que pudimos identificar cuál es la componente mayoritaria dentro de cada uno de las bandas. Así que bueno, eso fue muy interesante. Acá vemos el scaling con el tamaño del sistema para mostrar que la respuesta es robusta. Y esto es la densidad espectral. Acá vemos, pero rotado 90 grados, otra vez una densidad de estados. Vemos a izquierda la parte imaginaria de la self-energy que me muestra que hay divergencias justamente en estos gaps, o sea, mostrando que realmente son gaps de many body lo que me separa las banditas. Y después acá tenemos la EDK como la dependencia en K de cada una de las bandas que dispersan un poco. Estos son mis colaboradores durante todo este desarrollo de estos métodos y de MFT, etcétera, a quienes agradezco, porque por supuesto uno trabaja en conjunto con los colaboradores, así que para mí fue muy fructífero y un placer trabajar con ellos. Y las conclusiones son esas. Entonces, para terminar, las conclusiones, principalmente les quiero decir que es muy complicado calcular los espectros o las propiedades de sistemas de many-body, entonces es importantísimo usar métodos sofisticados. Yo creo que hemos desarrollado un método que es muy confiable, que nos ha permitido ver estructura a nivel bastante fino de métodos que son paradigmáticos, como el Hub, modelo de Hubbard, etcétera, y que recién ahora estamos empezando a desvelar o a encontrar las propiedades bien detalladas. Así que les agradezco muchísimo. Los dejo con una simulación que hicimos del Cerro Catedral acá en Bariloche. Es una casualidad, pero los picos nos dieron muy parecidos, así que estamos explicando todo, hasta las montañas. Muchas gracias por su atención y espero las preguntas. Gracias, Karen. Bueno, abro entonces el trabajo para algunas preguntas. A ver si hay manos levantadas. Veo la primera de Eugenio Fogel. Eugenio, adelante. Gracias, Karen, por tan linda charla, un paseo por todos estos sistemas. Y yo quiero aprender un poquito de ti con esto del Jolón-Dolón. A lo mejor te saco un poco del contexto de tu charla, pero te voy a ir un poquito más lejos en la parte dinámica. Esta cuasi partícula, cuando existe dentro de los materiales, o sea, has tenido que poner un U bastante alto para tener el Jolón-Dolón, ¿cierto? Cuando existe, ¿cómo interactuaría con el material? O sea, me refiero qué sé yo, con impurezas, con la red misma, con los fonones. Sí, el U, lo que es importante, Eugenio, es tener el U, pero también tener la interacción U2, o sea, entre orbitales, porque si uno no le pone, fíjate que las interacciones estas, la Jolón-Dolón aparece en una energía que es U menos U2, y eso se puede entender del límite atómico. Entonces, si uno tiene U2 igual a 0, esas excitaciones Jolón-Dolón estarían adentro de la banda de Hubbard superior y uno no lo llega a ver. Entonces uno tiene que poner un U entre orbitales para poder extraer esa excitación a energías más bajas que estarían en U menos U2, para verlas adentro del gap. Ahora, es interesante, nosotros no hemos pensado en eso todavía. De hecho, estamos pensando en alguna relación con la superconductividad, etcétera, porque yo no te puedo contestar esa pregunta porque estuvimos pensando, pero todavía no tenemos la respuesta. O sea, ahora tenemos para ciertos regímenes de parámetros, que es un régimen amplio de parámetros, ese tipo de excitaciones, y cómo, justamente, cómo tenemos esas cuasipartículas dando vuelta, cómo interactúan entre sí, formarán pares, harán scattering con otras impurezas. Eso no lo sabemos todavía. Lo que sí hay un par de papers de D'Agoto y este paper que les mostré de Weichselbaum, von Delft y Kotler, en donde también ellos encuentran, por ejemplo, D'Agoto encuentra esas excitaciones
pero aplicando radiación pulsada a los materiales, o sea, lo encuentran a excitaciones, como estados excitados metaestables, no lo encuentran como nosotros con la densidad de estados, que es un poco más prolijo, en el sentido de que vemos que es una excitación del sistema. Entonces, la gente está detectando esto a nivel teórico, y todavía estamos recién empezando. Entonces, mi respuesta corta es no sé, pero es interesantísimo pensar en eso. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Voy a aprovechar yo también como chairman de hacer una pregunta. Este modelo de Hubbard-Kanamori me parece que ya ha sido resuelto por numerosas personas usando distintos métodos. Entonces la pregunta es, debido al nuevo método numérico que ustedes han desarrollado, es que encuentran estas excitaciones nuevas que para las otras, digamos, los otros trabajos han pasado, digamos, un poco desapercibidas. Sí. Y ustedes la logran resolver debido esencialmente a este nuevo método numérico. ¿Estoy correcto en eso? Sí, Patricio, eso es el mensaje principal de esta charla, digamos, ¿cómo puede? Fíjate, el modelo de Hubbard solo, sin el Kanamori Hubbard que tiene el J, el U2, el modelo de Hubbard solo en una banda, por ejemplo, es el método que tiene las bandas del Lower Hubbard Band, de la Upper Hubbard Band, y tiene el pico en el medio cuando uno hace el DMFT. Pero después de repente uno usa estos métodos, de hecho lo estamos mirando y uno ve esos piquitos que empiezan a aparecer. Ahora estamos tratando de ver esos piquitos que miraron los otros que están. Si nosotros empezamos a cambiar los parámetros, es probable que podamos diferenciarlos más en este nuevo. Ahora, lo que hemos hecho es justamente lo que vos decís. Gracias a este método más preciso, hemos podido dilucidar la estructura interna de esta densidad de estados y por el análisis a nivel atómico que hicimos y de función respuesta, hemos logrado también caracterizar cada una de estas excitaciones. Y vemos que principalmente están formadas por estas excitaciones, especialmente la Jolón-Dolón, que es la que parece interesante, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Karen. Creo que no veo más manos levantadas, ya estamos en el tiempo también. Agradezco, no sé cómo dar el aplauso aquí entre todos, pero fantástico, muchas gracias. Espero que te quedes un poquito más con nosotros, tómate un desayuno, un café y quédate con nosotros a compartir un poco más y hacer interesantes preguntas. Seguro, me quedo con ustedes, estoy participando de la conferencia, así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Karen. Don Pablo, entonces yo ahora como chairman paso a la siguiente charla, ¿verdad? Sí, pero parece que tenemos un problema técnico, Houston. No vemos a Victoria Benavente. Hola. Ah, sí, ahí está. Sí. Ya. Ok, súper. Entonces, déjenme presentarla. Ahora, la siguiente charla está a cargo de Victoria Benavente. Ella también viene de nuestro vecino país, Argentina, y vamos a cambiar un poco de tema. Creo que nos vamos un poquito hacia la química, diría yo, con la charla Desarrollo